Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión del capítulo español del Q de Roma, con el cual iniciamos un ciclo que hemos titulado Retos y oportunidades de las sociedades del bienestar del mañana. Este ciclo lo llevamos preparando desde hace varios meses con una dedicación importante de ideas y de planteamientos por parte de Javier Yanguas, que va a ser el coordinador general de este ciclo, y que ya trabajó con nosotros en el ciclo que hicimos sobre el envejecimiento y que acabamos a finales del pasado año, del año 22. En aquel ciclo abordábamos un tema propio de estas sociedades avanzadas, que son el envejecimiento de la población, la pérdida de niveles de natalidad que permitieran la recuperación de los niveles poblacionales. Y abordamos muchos de los temas que a lo mejor vuelven a surgir lateralmente o más directamente a lo largo de las sesiones de este ciclo, pero nos pareció importante hacer. Lo que ocurre es que cuando hemos ido a lanzar el ciclo nos hemos encontrado con el drama que se está viviendo ahora en la Franja de Gaza y con el drama de estar asistiendo a una situación donde la inhumanidad que el otro día recordaba el Papa Francisco, viene a recordarnos que estamos perdiendo valores muy importantes que se construyeron en regulaciones que surgen de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un aldabonazo de conciencias de que la humanidad tendría que organizar su gobernanza de manera que no se pudieran dar casos como los que ahora estamos volviendo a ver. Y bueno, y estos en este caso los volvemos a ver en los noticiarios, pero hay otra serie de situaciones inhumanas que se están dando a lo largo del planeta y sin embargo nosotros estamos preocupados a veces por nuestros ombligos. Por ombligos que nos hablan de que tenemos una situación de malestar social, de ansiedad, de inquietudes, de estar en un momento donde no sabemos cómo combinar las relaciones entre las personas mayores y los jóvenes, o cómo lo que nosotros llamamos comunidad son a veces situaciones de aislamiento dentro de las grandes muchedumbres o de las grandes urbanizaciones. A nosotros, de todas formas, a pesar de que creo que en algún momento tendremos que volver sobre los temas de dónde está quedando la gobernanza que surge con Naciones Unidas y con la Declaración de Derechos Humanos del 48, son momentos, de hecho incluso queremos hacer un ciclo que se iniciaría en diciembre, que no solo hablaríamos de la ampliación del tema de los derechos humanos, sino también de los derechos de la tierra, del nos de la tierra, del nomos de la tierra, en el sentido de que creemos que no podemos pensar solo en nuestros derechos y seguir de alguna manera zahiriendo la biodiversidad como se está zahiriendo. Aquí nosotros lo que vamos a hacer hoy es que en principio quisiéramos que Javier Yanguas iniciara una ponencia propia de él, el ciclo, y luego tenemos la suerte de contar con don Gregorio Luri, que es un viejo conocido del capítulo, que ha participado en sesiones de nuestro consejo asesor, que hemos hecho cosas juntos, le hemos tenido en sesiones de algunas sesiones que hemos organizado con uno de nuestros socios institucionales, que es Funcas, y para nosotros es un lujo volverle a tener con nosotros en esta sesión. Yo no quisiera ahora hablar mucho más porque luego seguramente cuando tenga que moderar pues volveré a hablar y me enrollaré mucho más de lo que me deja. Piensen ustedes que dentro de la junta directiva el presidente a veces no me deja hablar mucho porque dice que me enrollo mucho y entonces necesito estos momentos de expansión que estos buenos amigos que son Javier y Gregorio me van a dejar y sobre todo ustedes que están asistiendo a esta sesión. Esta sesión la van a poder recuperar los que no nos acompañan porque no hayan podido a través de nuestro canal de YouTube y a partir de ahora les contaremos que vamos a tener 2 sesiones ahora,
en una sesión que tendremos el día 12 de diciembre, y luego tendremos 7 sesiones más a lo largo del 2024, de manera que empezaríamos en enero hablando de la manualización del malestar, de la evolución demográfica y la convivencia intergeneracional, de las oportunidades y dificultades para la inclusión de las personas mayores, y ver un poco hasta qué punto tendríamos que hablar ahí. Y esto nos permitirá que seguramente de este ciclo tengamos que luego que hacer algunas excursiones y hacer a lo mejor 2 sesiones sobre temas como puede ser el talento senior o la sociedad del cuidado, o hasta dónde puede llegar esto de la silver economy en un momento donde hay situaciones de precariedad importantes, ¿no? Hablaríamos también de qué sucede con la salud mental de nuestros jóvenes, pero también con la sociedad del cuidado que tendríamos que organizar para tantas personas mayores que a partir de un determinado momento tienen dificultades para desenvolverse y participar en la vida en condiciones de igualdad con el resto. Luego tendríamos que ver qué supone la interdependencia de vivir en la comunidad, la búsqueda de la espiritualidad, el desarrollo humano. Y tendríamos que hacer, hemos puesto una única sesión, pero estoy seguro que de ahí saldría una sesión mucho más amplia. Después de la Segunda Guerra Mundial se consolidaron en Europa las sociedades del bienestar. Hoy día esas sociedades del bienestar se están recortando en algunos países, como son los países escandinavos, de una manera sorprendente. Pero es que las cuentas no salen. Las cuentas no salen porque Europa, y estamos viendo nuestra pérdida de influencia, desgraciadamente, a través de estos conflictos globales a los que asistimos desde el televisor, y nuestra situación de falta de protagonismo en las innovaciones empresariales y tecnológicas nos pueden llevar a que no podamos mantener los niveles de atención y los costes que suponen esas sociedades del cuidado que tendríamos que desarrollar. Y aunque hemos hablado de la construcción de las sociedades del bienestar del mañana, que sería lo que hablaríamos allá por junio, seguramente tendríamos que hacer un replanteamiento de hasta qué punto tendríamos que revisar nuestras maneras de presupuestar nuestros gastos sociales, y hasta qué manera tendríamos que limitar determinadas actividades para dedicarnos al cuidado de este tipo de los que vivamos en este tipo de sociedades. Pero bueno, esto lo iremos actualizando y modificando según vayan surgiendo temas, y lo único que les pedimos es que cualquier sugerencia que tengan, cualquier idea, cualquier cosa que crean que puede complementar el ciclo, serán siempre bienvenidos, porque el Club de Roma no es un club de certezas, es un club, el capítulo español todavía más, es un capítulo lleno de indefiniciones, de incertidumbres, de sensaciones de que no tenemos respuestas para toda una serie de preguntas novedosas y no tenemos modelos para atacar estas nuevas situaciones que se dan. Uno de los problemas más grandes que están dentro de los niveles de ansiedad en el que nos movemos es que no podemos mirar hacia atrás, porque los modelos del ayer no son modelos válidos para el mañana. Eso pasa en el mundo empresarial, pasa en el mundo de la política, pero pasa también en nuestras propias vidas personales, de que nos enfrentamos a retos y a cambios como nunca se habían vivido. Esos cambios, en alguna manera, nos desconciertan, nos angustian, pero también nos pueden ofrecer la oportunidad de crecer y de intentar innovar y de intentar ser jóvenes, en las frases aquellas que decía el propio general MacArthur cuando decía que ser joven es algo que se mide por la intensidad con la cual tienes esperanza y tienes ganas de hacer cosas novedosas. Y la vejez vendría asociada a cuando has dejado de creer, a cuando tienes una esperanza encima y cuando crees que ya no hay soluciones. Vamos a ver si la parte de MacArthur optimista nos impulsa en este ciclo y en todas las sesiones que van. Ya te dejo a ti, Javier, que eres el que de alguna manera vas a coordinar el ciclo en general y tienes una visión más clara de la que yo tengo y de estos esbozos hechos a abuela pluma que me habéis obligado a hacer, esto de que digo que soy el vicepresidente del capítulo, cuando en realidad soy un chico para los recados que se dedica a escucharos a vosotros y a tomar notas y a aprender. Bueno,
Nada, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, José Manuel, Gregorio. Un placer compartir contigo y con todos. Bueno, yo quería un poco en esta primera introducción, bueno, de esto de hablar de las incertidumbres y de las ansiedades, yo quería fundamentalmente incidir en algo que a mí me parece que sí que está generando, ¿no? Gran parte de estas incertidumbres, o una, por lo menos justifica una gran parte de estas incertidumbres y ansiedades que tienen que ver con cómo, ¿no? Con cuál es el estado, por decirlo así, de nuestras relaciones sociales, de las relaciones interpersonales, e incidir un poco en esa, digamos, falta o en esa quiebra de las relaciones, uno de los pilares que sustenta, ¿no? Pues esta sensación de malestar que muchas personas tienen, de aislamiento que ahora decía José Manuel también un poco en la introducción. Y yo quería ir un poco por ahí, ¿no? Yo creo que hemos pasado, es claro, ¿no? Desde las últimas décadas de sociedades pues mucho más comunitarias a sociedades cada vez más individualistas, ¿no? Antes teníamos, yo creo, sociedades más basadas en la comunidad y ahora lo que tenemos son pues, sociedades cada vez más basadas en individuos y además en individuos cada vez más ensimismados, ¿no? Uno da lo mismo que esté en Donosti, que esté en Barcelona, que esté en Madrid, en el metro, en el autobús, en el gimnasio, en el centro de salud, que yo la verdad es que veo personas con los cascos puestos, escuchando música, mirando vídeos o mirando el móvil, personas con los móviles en la mano, gente que no, que va por la calle y no ve paisajes ni oye el ruido del mar, sino que escucha simplemente lo que sale, ¿no? La música que esté escuchando, personas ensimismadas. Yo creo que cada vez es más común ese paisaje en nuestras ciudades que hablan de gente que no está conectada y que no tiene, ¿no? Ninguna relación con nadie más, que va por el mundo metido un poco en esa caja, ¿no? Creo que también, por otro lado, y esto lo decía, por ejemplo, en el siglo de la soledad, Norena Hertz decía que cerramos además, ¿no? Decía que en el Reino Unido se habían cerrado 800 equipamientos comunitarios y se había puesto en marcha a la vez el Ministerio de la Soledad, ¿no? Quiere decir que generamos a veces el problema quebrando aquellos lugares, ¿no? Donde podía haber encuentro y podía haber conexión, los cerramos y generamos el problema que luego, pues más tarde tratamos de evitar, ¿no? Bueno, este es un poco el primer punto de partida, esa especie de, ¿no? de mutación que está habiendo de sociedades más comunitarias a sociedades más individualistas. Y yo creo que esto está afectando a unas relaciones que a mí cada vez, honestamente os diré, creo que se hacen más extrañas, ¿no? En el elogio de la bondad, Phillips y Barbara Taylor dicen que nos pertenecemos los unos a los otros y que la vida buena es un poco la que refleja esta verdad, ¿no? Y yo lo que veo cada vez más, no sé si estaréis de acuerdo, es que casi la interdependencia es algo como clandestino, ¿no? Algo como que no podemos ni siquiera contarlo. Creo que nos da temor, ¿no? El poder expresar esa clandestinidad. Eso hay un libro precioso de Lola López Montejar que se llama Invulnerables Invertebrados, que habla precisamente de todo esto, ¿no? Y estoy muy preocupado a pesar de que tenemos un contexto en el que teóricamente nos debería de ir bien en esto de las relaciones interpersonales, porque nunca en la historia de la humanidad hemos podido compartir más tiempo con nuestros hijos. Es fácil que si tenemos hijos a los 20, a los 30 años y vivimos lo suficiente, pues vamos a compartir 50 o 60 años de vida con ellos. Nunca hemos tenido la oportunidad de compartir más tiempo con nuestros amigos, que si, ¿no? Que si tienes los del cole y vives mucho tiempo, pues igual puedes compartir 80 años de vida con nuestros padres, los que nos toquen, y parece que nunca, ¿no? Ha habido unas relaciones tan deterioradas, tan poco comprometidas, tanto intrageneracionales como intergeneracionales, ¿no? Yo estoy preocupado con esto, veo cada vez menos alteridad, veo cada vez unas relaciones que están más basadas en uso instrumental, ¿no? De la amistad, por decirlo así, amistad sin empatía, por definirlo de alguna manera, una especie de relaciones más basadas en, ¿no? Como si fuera una hoja de Excel, ¿no? Coste-beneficio, debe haber relaciones en las que, por un lado, cada vez hay más indefensión,
sí. Y por otro lado, parece que hay como una especie de, ¿no? de polarización, ¿no? Por un lado hay cada vez más indefensión y por otra cada vez veo más esa especie de fantasía de invulnerabilidad, ¿no? que veo en personas. Me acuerdo, por ejemplo, que en la época del COVID, ¿os acordáis? Cuando no había vacunas y cuando aquello no se sabía por dónde iba a salir, los jóvenes se juntaban en fiestas para ver si se contagiaban, ¿os acordáis? Por poner un ejemplo de esa sensación de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, creo que tenemos unas relaciones que por un lado nos hacen sentirnos a veces más indefensos y a veces como respuesta a veces a esa indefensión nos sentimos, ¿no? Pues parece que como si nada malo nos fuera a pasar, como una respuesta demasiado intensa, ¿no? Y nos volvemos a veces invulnerables, ¿no? Creo que, como os decía antes, que ese individualismo rampante que supone una menor necesidad de vincularnos con los demás y con la comunidad y con nosotros para sentirnos seguros, ¿no? Y por lo tanto, esa seguridad que te daba el grupo, yo creo que cada vez es una sensación que, ¿no? que rechazamos más, ¿no? Creo que está habiendo un aumento también de la sensación de inexistencia, de los contextos de desamparo, especialmente en los jóvenes, y creo que esta es una, ¿no? esa especie de incapacidad de generar o de visibilizar un proyecto personal, dificultades de empleo, dificultad, cada vez una mayor distancia entre las expectativas que yo tengo de qué hacer en mi vida y mi realidad, que creo que están generando pues frustración, desencanto y están generando también una especie de desconexión, por decirlo así, con otras generaciones, que creo que es otra de las partes en las que las relaciones están volviéndose cada vez más complicadas, ¿no? Creo que cada vez tenemos unas generaciones que en vez de, ¿no? Uno ve las generaciones de la vejez y ve reivindicaciones justas, subida de pensiones, reivindicaciones con respecto a, ¿no? a cuestiones propias del colectivo que menciona un poco a otras generaciones o a otros colectivos, ¿no? Que piensan mucho en lo que a mí me toca en este momento y piensan poco, por ejemplo, en términos de justicia intergeneracional o de legado, ¿no? Por lo menos no tanto como a mí me gustaría, ¿no? Y yo creo que esto nos está llevando a una situación en términos relacionales que hace que la relación entre las generaciones no esté bien encajada. Y, por ejemplo, los cuidados es algo que es intergeneracional y que es una base de nuestra sociedad. Yo estoy preocupado por eso. Estoy preocupado por algo que a mí, bueno, que creo que era Ritzman, ¿no? Hablaba de miopía intertemporal, ¿no? Es decir, de una mirada, pues en vez de preferencia por los beneficios, preferencia por los beneficios inmediatos en vez de preferencia por los beneficios futuros, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver con algo que me parece que lo he visto con el clima, ¿no? He visto cuando Greta Thunberg en algunas de las conversaciones, ¿no? reivindicaba que dejábamos un mundo, los mayores, ¿no? y los adultos dejábamos un mundo poco transitable para los jóvenes. Yo creo que lo que aparecía ahí precisamente era la falta, ¿no? de esa visión de justicia intergeneracional, ¿no? que creo que está sucediendo ahora con las relaciones, ¿no? Nos centramos mucho en el momento en nosotros mismos y creo que nos centramos poco en las consecuencias que tiene, ¿no? que tienen las decisiones que ahora tomamos en un futuro, ¿no? Creo que estas relaciones cada vez yo lo veo más están marcadas por la urgencia, por lo inmediato, donde yo creo que los vínculos significativos, el compromiso con los otros, el compromiso con las cosas colectivas, con el bien común, yo creo que se están infravalorando, ¿no? Creo además bueno, que vivimos en un momento en el que esta flaqueza o estas relaciones cada vez más etéreas, ¿no? Cada vez más líquidas, por decirlo así en términos de Bauman, pues creo que explican en parte otra de las cuestiones que para mí son muy relevantes, que tienen que ver con el aislamiento y con la soledad que en este momento, bueno, está siendo casi, a mí no me gusta la palabra, pero por contarlo así, casi una epidemia. Es decir, cada vez más personas que se encuentran solas y se encuentran aisladas. En la Fundación La Caixa hicimos hace un par de años, 3 años, una encuesta sobre aislamiento y soledad en poblaciones, en mayores de 20
hasta 95 años, que ahora vamos a volver a repetir. Pero los números que aparecían, los porcentajes que aparecían de personas aisladas llamaban mucho la atención, ¿no? Llamaba mucho la atención, por ejemplo, un 28% eran 14 ciudades españolas, era una muestra de 3.500 personas, y llamaba mucho la atención, por ejemplo, que personas entre 20 y 38 años, que el 28% de las personas entre 20 y 39 años en España estuvieran en riesgo de aislamiento social por una quiebra de la red de amigos, por ejemplo, ¿no? Que esto subiera hasta el 30% aproximadamente de los entre 40 y 65 años y luego se disparaba al 42, casi al 48% de la muestra en los mayores de 65 años, ¿no? Claro, ¿y qué sucedía? Que cuando uno se ponía a analizar, no era la parte, digamos, del número de personas a las que conocemos y con las que tenemos contacto, sino que eran precisamente los parámetros de esa encuesta que tenían que ver o que medían aquellos aspectos más subjetivos de nuestras relaciones. Y en concreto había dos cuestiones que eran las que realmente estaban afectadas. Una era la cercanía emocional y la otra era la posibilidad de pedir ayuda. Es decir, lo que nos encontramos era con muchas personas que tienen relaciones, es verdad, pero que esas relaciones no les dan cercanía emocional, es decir, que no pueden compartir con lo que les importa, no pueden hablar de sus proyectos vitales, de sus intereses, de lo que realmente les preocupa. Y la otra cuestión que era tremendamente importante era que el número total de personas, especialmente en los jóvenes, ¿no? De las que tenían, a las que podían pedir ayuda, pues la verdad es que era otra de las cuestiones tremendamente afectadas. Es decir, no era tanto una cuestión del número de personas que conozco como de lo que se está deteriorando, daba la sensación, era la parte más cualitativa, ¿no? La parte más, esos componentes cualitativos o que le dan calidad y significatividad a nuestras relaciones. Yo, además, en este sentido, de este aislamiento y de estas relaciones cada vez más débiles y menos significativas y menos comprometidas, yo creo que tenemos, ¿no? Esto que cada vez ocupa más espacio, que tiene que ver con la soledad y sus consecuencias. Y curiosamente, además de la soledad social, ¿no? De esta necesidad de echar de menos o de faltarnos personas con las que compartir, o soledad emocional, sentimientos de vacío, sentimientos de abandono, etcétera, cada vez vemos más esto que tiene que ver con la soledad existencial, ¿sabéis? Es decir, proyectos de vida personas que creen que no están viviendo la vida que esperaban, personas que no saben qué hacer con su vida, personas que no son capaces de orientar y dirigir su vida, sentimientos de alienación, sentimientos de vacío, sentimientos de abandono, que creo que dan también una muestra relevante, significativa, de estos malestares y de estas inseguridades o estas incertidumbres en el terreno, pues, de lo personal, del proyecto de vida, pero también en el terreno de lo social. Y yo creo, no sé si lo veréis así, que estos índices de soledad que tenemos, yo creo, y de aislamiento, creo que son un fracaso morrocotudo de nuestras sociedades, ¿sabéis? Y creo que exigen que tanto la sociedad como cada uno de nosotros y en todos los niveles de gobierno empecemos a incidir en retejer y reimaginar cómo tienen o cómo queremos que sean esas relaciones, ¿no? Creo que esto es una urgencia absolutamente, vamos, urgente. Ya sé que, ¿no?, que he sido reiterativo, pero creo que necesitamos incidir sobre esto. Y a la vez, y juntamente con esto, no sé si estaréis de acuerdo, pero por otro lado, parece que hay una especie de dictadura de la felicidad, ¿no? Curiosamente, hemos roto nuestras relaciones, por decirlo así, y resulta que parece que, ¿no?, que todo el mundo tiene que ser feliz, como una especie de tiranía o de dictadura emocional o dictadura de la felicidad, una dictadura afectiva, que creo que hay una especie como de ansiedad, ¿no?, por ser felices. Va uno por las librerías de los aeropuertos y ahí encuentra, ¿no?, estos libros de coach de tú puedes con todo, la solución está en ti, la actitud es lo que importa, cómo buscar la felicidad, cómo encontrar, ¿no? Que por un lado pone toda la responsabilidad en el individuo y además nos obligan de alguna manera
por decirlo así, a ser felices, ¿no? Yo creo que necesitamos aprender y retomar que a veces vivir es complicado, que a veces la vida tiene vulnerabilidad y la vida tiene sufrimiento y que creo que esta mirada, pues por un lado muy centrada en el yo y por otro lado con esa ansiedad por la felicidad, pues creo que tenemos que volver a aprender a vivir, no sé si con pedruscos en el zapato, pero por lo menos con piedras o con chinas en el zapato, ¿sabéis? Tenemos que aprender a vivir sin tener que descalzarnos cada vez que nos pasa algo y nos entra una piedra en el zapato. Creo que cada vez nos cuesta más aceptar los límites, focalizamos mucho en el cambio y creo que a veces necesitamos volver a reaprender a vivir con lo que tengo, con lo que puedo, con lo que, ¿no? Con lo que la vida me da, ¿no? Y hace poco leyendo un libro de Teodor Califátides decía que a veces valoramos más en la vida, ¿no? Como si fuera un coche el acelerador que el freno, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender ¿no? A valorar a veces más también el freno que el acelerador, ¿no? Dicho de otra forma, pues caminar en brasas, ¿no? O entre las brasas, como en la hoguera de San Juan, y que a veces pues nos quememos un poco, creo que es parte de la vida, ¿no? Y en este sentido, por un lado, quebramos las relaciones y ensalzamos al individuo, por otro lado, yo lo que veo es que esa búsqueda de la felicidad a veces nos desconecta de la vulnerabilidad. Creo que tenemos que volver a asumir que en la vida hay sufrimiento, que la felicidad creo no es que no te duela, sino que integres ese dolor y tires para adelante. Creo que el dolor en parte es clave y la vulnerabilidad y asumir esa vulnerabilidad que es parte de la condición humana, creo que es clave para saber de qué va la vida. Creo que tenemos que aprender en esta sociedad a aceptar más el fracaso, a aceptar más la zozobra emocional y aceptar en definitiva la complejidad de las cosas que nos suceden, ¿no? Creo que es algo que también está en la génesis de estas inquietudes y estos malestares, ¿no? Creo que olvidamos a veces la importancia o la necesidad de comprometernos, ¿no? Y de entender que los ánimos pues se construyen a veces con la acción, es decir, que nadie nos va a venir, nos va a poner 5 miligramos de motivina en vena y vamos a estar motivados para emprender los proyectos que deseamos, ¿no? Que aunque sea más tolerable seguir en el sofá, pues en cierta forma creo que tenemos que obligarnos de alguna manera a andar, ¿no? Y en este sentido, creo que la felicidad, pues no debe ser bueno, de alguna forma, ahora lo ponemos como en el objetivo común para todos, creo que tenemos que reemplazar, ¿no? Creo que hay sufrimientos a veces que merecen la pena y placeres que no lo merecen, ¿no? Quiero decir que cuando cuidamos de nuestros padres con Alzheimer, pues hacemos algo que no nos hace felices, pero que para nosotros tiene sentido, ¿no? Creo que tenemos que cambiar un poco esa mirada de la felicidad hacia, ¿no? Incluir pues esta mirada también del sentido, de incluir estos valores, ¿no? De tener una concepción del ser humano en el que, ¿no? Estos valores que funcionan como brújulas que orientan nuestra vida, pues creo que los tenemos que rescatar, ¿no? Y en este sentido creo que necesitamos vincularnos, y con esto acabo esta primera parte, creo que necesitamos vincularnos más con nosotros, tener una mirada del bienestar en esto de las tradiciones del bienestar. A todos nos gusta el placer y la parte hedónica es relevante, pero también, ¿no? Tener esa mirada del bienestar en este sentido más eudaimónico que nos conecta con nuestro propio desarrollo, crecimiento personal, con lo que le sucede a los otros, también, como decía antes José Manuel, con lo que sucede en Gaza, y que tengamos esa mirada ¿no? de legado, ¿no? De justicia intergeneracional, de cooperar con los demás para conseguir, ¿no? Esa vida plena, y si no es plena, pues plenilla al menos, ¿no? Esta era un poco la introducción que os quería yo hacer, ¿no? Esa mirada de las relaciones que a mí me parece que en este momento yo por lo menos me parece que tenemos que ahondar en ellas, que tenemos que en cierta forma intentar restañar y restituir y volver a buscar un poco el oremus que hemos perdido. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por estas reflexiones tuyas. Yo creo que luego en el coloquio volveremos sobre algunos de los temas que has tratado
Y ahora le daríamos paso al profesor Luri para que nos ilustre de cómo podemos aprender a vivir en este mundo tan confuso, tan incierto, tan inestable, tan lleno de innovaciones continuas, tan inseguridades que nos atañen a todos porque aprendemos sobre algunos instrumentos y al día siguiente nos los han cambiado y nos encontramos totalmente perdidos. Desde Aristóteles venimos haciéndonos esa pregunta, ¿qué es la vida buena, no? ¿Qué es la vida buena y cómo hay que hacerlo? Pero antes me gustaría contestar alguna cosa pues a lo que acabamos de escuchar, que me ha parecido muy interesante de Javier, pero quisiera hacer un poco de contrapunto, precisamente porque los problemas son reales. No niego ninguno de los que ha dicho él y algunos además los podría agravar. Pero precisamente porque los problemas son reales, creo que la virtud más urgente para nuestro tiempo es la serenidad. Cada vez me parece más relevante eso. ¿Por qué? Porque quien actúa con serenidad ante un problema ya tiene una parte resuelta de ese problema. Mientras que quien actúa con gesticulaciones excesivas ante un problema que de sí ya es grave, pues normalmente acaba huyendo para no enfrentarse al problema. A ver, sí que es cierto que hemos olvidado que en realidad no somos islas y que aquello que decía Ortega, que con frecuencia está mal interpretado, de que yo soy yo y mi circunstancia, el realce está en la I. Yo soy esa I entre lo que soy yo y lo que es mi circunstancia. Por eso añade, si no la salvo a ella, no me salvo a mí. Obviamente, si quiero un bienestar para mí mismo, un bien para mí mismo, una vida buena para mí mismo, necesito salvar mi circunstancia, porque incluso los eremitas que se van al desierto a vivir en soledad han necesitado tener una familia que los eduque en algunos valores que les permita buscar pues un equilibrio o algún sentido, ¿no?, a lo que están haciendo. Mira, desde los años 40, un psiquiatra norteamericano, Philip Reeve, escribió un libro que ha resultado ser profético, en el que él defendía que estamos en la sociedad terapéutica, es decir, que la sociedad política parecía haber desaparecido y estamos, el ciudadano político, el ciudadano que se preguntaba por la res política, por el bien común, por la comunidad, parece que está siendo sustituido por otro que pone su afán en el terapeuta, en tener un terapeuta al lado que le pueda curar sus heridas. Bien, miren, pase lo que pase, estamos condenados a vivir en el mundo en que vivimos. No hay posibilidad de salir del mundo en el que vivimos. Por lo tanto, vamos a comprometernos primero en pues lo que comentaba, en no gesticulaciones excesivas, sino plantear pues eso, la serenidad como el más importante valor. Porque llevamos ya varias décadas en filosofía que ves que hay una obsesión por competir en ontologías del presente más pesimistas, ¿no? Te parece como si el pesimismo fuese una prueba de honestidad intelectual. E insisto que no niego ninguno de los problemas, pero nunca sabemos, y eso es importante a mi modo de ver tenerlo en cuenta, nunca sabemos si lo que se está hundiendo es el mundo o nuestra imagen del mundo. Y es mucho más probable que se hunda nuestra imagen del mundo que el mundo. Por lo tanto, vamos a situarnos a una cierta distancia ante los problemas. Marx, en El Capital, utiliza una metáfora obstetricia de la obstetricia que es muy, muy interesante, ¿no? Porque dice, lo viejo aún no ha muerto y lo nuevo aún no acaba de nacer, pero Marx está convencido que lo nuevo está llamando a la puerta, ¿no? Por lo tanto, que se está viviendo un interinaje muy corto. La metáfora la recoge mucho después Antonio Gramsci, el secretario general del Partido Comunista Italiano, y la plantea con otro tono. Y dice, lo viejo no ha muerto y lo nuevo, ¿a qué está esperando? Y añade lo siguiente, dice, estas épocas en las que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, son las épocas propicias para la aparición de cualquier tipo de monstruos. ¿Por qué? Porque las figuras de autoridad han desaparecido. Digamos que lo que ha desaparecido es el respeto que se les tenía.
y, sin embargo, quieren seguir mandando. Y las nuevas figuras de autoridad aún no han emergido. Tiene razón, totalmente, estoy totalmente de acuerdo con Javier, en que hay lo que podríamos llamar en esa fractura de la transmisión generacional, podríamos hablar que estamos asistiendo a una crisis de la experiencia, ¿no? En la cual los abuelos, por ejemplo, en las casas pueden ser figuras entrañables, pero ya no son figuras del conocimiento. ¿Qué puedo ofrecerle yo a mi nieto de 13 años como criterio para orientarse en el patio del instituto o en sus relaciones sociales? Y cada vez estamos viendo también más, con más claridad, que toda esa experiencia acumulada por los padres, pues resulta que no se la pueden transmitir. Se la transmiten en todo caso en centros educativos ajenos. Es decir, que hay una crisis de la experiencia y del valor de la sabiduría acumulada, parece cierto. Y que necesitamos reconstruir un yo que tenga más conciencia de sus deudas y que no vea al Estado como un hotel al que tiene derecho a ser bien atendido por el mero hecho de haber llegado, o como una vaca nutricia, ¿no? Que sea consciente. Me gusta mucho aquella imagen que presenta Séneca. Imaginémonos una bóveda, y dice, cada uno de nosotros somos una losa de esa bóveda. Todos nos necesitamos para mantener en pie la bóveda. Yo hablo ahí, me gusta esa expresión, hablo de copertenencia. Copertenencia en el sentido de que no es suficiente con pertenecer a alguien o a algo o a una institución. Necesitamos también sentir que algo de esa institución nos pertenece. Bien, esa crisis de la experiencia es, creo yo, una crisis de la transmisión. Por eso nos encontramos con que las secciones de libros que más están creciendo en las librerías son, curiosamente, las relacionadas con la autoayuda, cuando el mismo hecho de sus ventas ya desmiente su valor. Si un libro de autoayuda fuese eficiente, con uno tendría suficiente, ya estaría. Pero cuando la autoayuda crea adicción a libros de autoayuda, alguna cosa no funciona, ¿no? Autoayuda, la familia. El que haya tantos libros sobre la familia, algo nos está diciendo también sobre la crisis de convicciones de la propia familia. Y por último, la novela romántica en su aspecto más banal. Bien, mire, no existe el alma sana, decía Platón. No existe el alma sana. Por lo tanto, aprender no solamente a convivir con tus neurosis, sino incluso a quererlas en la medida en que te hacen más soportable ese mecanismo inherente a la condición humana que consiste en estar continuamente proyectando imágenes sobre ti mismo, que no importa tanto que sean objetivamente valiosas, porque son verdaderas en sus consecuencias. Entonces, esas imágenes que estamos proyectando sobre nosotros mismos no acaban de aceptar que no parece que haya posibilidades ni a corto ni a medio plazo, ni en las condiciones de la naturaleza, para tener un gobierno de sabios, ni una salud perfecta, ni una educación aproblemática. Estamos, insisto, obligados a vivir en el mundo en que vivimos, y de ahí hay que obtener, hay que extraer alguna reflexión, si no para la alegría, al menos para la serenidad. A mí los aspectos que más me inquietan del presente son los que tienen que ver con el miedo al futuro. Que lo estás viendo, pues la gran cantidad de libros. Decía antes cómo parece que la filosofía, no hay semana que no salga algún tratado de ontología del presente, ¿no? Y todos coinciden en esa imagen pesimista. Y esa imagen pesimista, a mi modo de ver, es inquietante, porque a veces me da la sensación de que el hombre se hubiese cansado de su propia humanidad. Hasta ahora, a lo largo de la historia de la humanidad, las épocas de peligro eran aquellas en que los bárbaros acechaban en los limes, ¿no? En las fronteras. Ahora parece como si el bárbaro estuviera en nuestro interior. Vemos el mundo que tenemos alrededor, y no estamos satisfechos con nuestra gestión del mismo. Y esa insatisfacción pues está llevando a los monstruos de los que hablaba Antonio Gramsci, al transhumanismo, al poshumanismo y a una crisis
del propio valor del humano, que me parece realmente inquietante. Vivimos efectivamente en el miedo al futuro y ese miedo ha llegado a las escuelas. Y ahí una institución como la escolar, que tenía por objetivo fundamental formar a las nuevas generaciones para gestionar el futuro, ahora estás viendo cada vez más, yo lo veo por mis nietos, que te llegan a casa con una sensación de un miedo, pero además no un miedo vago, sino un miedo inminente, de que algo necesariamente o inmediatamente va a ir mal. Que había estado recogiendo datos estadísticos y ese pesimismo es tanto mayor cuanto más jóvenes son. Es decir, los jóvenes y los adolescentes en unos porcentajes altísimos parecen coincidir en que si no es por una crisis ecológica, será por una guerra, será por una pandemia o será por algo dramático, por un meteorito, a la humanidad le queda poco tiempo de vida. Y esa sensación de que nuestro enemigo vive en nuestro interior y que no hay posibilidad de gestionarlo con sabiduría, supone, a mi modo de ver, ni más ni menos que la crisis más radical del humanismo. Y eso sí que me inquieta. Muchas gracias, Gregorio, por esta intervención que nos pone muchas más preguntas que respuestas y nos creas una gran confusión. Es cierto que ese miedo al futuro se agudiza porque los modelos del ayer no sirven para los modelos del mañana que serían necesarios. Lo estamos viendo ahora mismo, yo hacía una referencia a que cuando se sale de la Segunda Guerra Mundial, el mundo al comienzo tiene un liderazgo de los que han ganado la guerra en el mundo occidental. Pronto se crea la bipolarización entre el mundo soviético y el mundo atlántico, pero se viven momentos de innovaciones crecientes en materia científico-técnica, en materia de organizaciones y de eficacia de las organizaciones. Y sin embargo, hoy día uno de los problemas que tenemos es que hablamos de organizaciones que aprenden, de organizaciones aprendientes, pero no sabemos lo que tienen que aprender muchas veces. Y estas organizaciones aprendientes nos crean todavía mucha más confusión. La verdad es que estamos en un momento tremendamente delicado, y tremendamente delicado porque en estos años hemos estado invocando derechos, hemos estado intentando construir sociedades del bienestar, como son las europeas fundamentalmente, y esas sociedades están viviendo un momento de crisis de futuro y de no saber cómo afrontar ese futuro tan complejo, donde los gastos van a aumentar, donde va a haber muchas menos personas con capacidad de tener la innovación juvenil que se requiere, y donde estamos viendo que el mundo, lo hemos mencionado en la presentación del ciclo, el mundo es ancho y ajeno, pero muy ajeno, y además mucho más amplio. Y nos vamos a encontrar con que las sociedades aparentemente más avanzadas van a ser minoría en el conjunto de sociedades del planeta. La eclosión de India, la supervivencia de China y su manera de ir con una diplomacia blanda, introduciéndose en diversos modelos de sociedades, está haciendo incluso peligrar los modelos democráticos que había costado mucho trabajo. Y ahora ya la pérdida de la sensación de que hay un marco de derechos que impide determinadas acciones de guerra, pues es quizá el remate final de estos momentos de angustia en que hemos llegado hasta aquí. Sin embargo, yo sí creo que en esta reflexión que vamos a seguir haciendo, de hecho, la próxima sesión de este ciclo nos va a llevar a decir qué diferencia hay entre estas muchedumbres solitarias de ahora con las muchedumbres solitarias de Riesman. O sea, hasta qué punto aquellas muchedumbres se daban en un modelo de urbanización incipiente, de vida en grandes ciudades, de vida en grandes organizaciones, de marcos de management muy distintos de los que ahora se viven. Porque ahora vivimos
en una continua reconfiguración de las organizaciones de todo tipo y en una inestabilidad que era impensable hace años. Piensen que hace 30 años, los que estén cerca del mundo empresarial, hablábamos de culturas empresariales. ¿Seríamos capaces de definir culturas empresariales en alguno de los líderes empresariales que hay en el mundo? ¿Seríamos capaces de asegurar que algunos de los grandes líderes tecnológicos van a seguir existiendo dentro de 10 o 12 años? Hemos visto desaparecer a la General Motors, no desaparecer, o sea, que perder la preeminencia que tenían, o perder la preeminencia de los propios Estados Unidos, ¿no? Sumido ahora en un cierto desconcierto de ver que su influencia es cada vez menor y con la aparición del sur global, pues en que estás encontrando que hay una nueva geopolítica, una nueva globalización multipolar que nos hace pensar que no tenemos todos los mecanismos de control. Eso llevado a los mundos personales obligan a comprar libros de autoayuda, Gregorio. Obligan a comprar uno tras otro y pensar que haciendo ciertas dietas o ciertos comportamientos nos llevan a eso. Pero sin embargo la gente se siente insegura. El tema no es nuevo. El tema, yo recuerdo que hace unos años el capítulo hizo un ciclo con Cruz Roja y con Cáritas sobre la precariedad y el hambre en nuestras sociedades. Y a algunos nos sorprendió mucho unas cosas que había empezado a hacer Cruz Roja sobre la vulnerabilidad social. Y Cruz Roja estaba alertando de que había en nuestras sociedades, había montones de personas que no tenían a quién acudir cuando les aparecía un problema. Un problema a veces doméstico, de tener que pedirle dinero a alguien para arreglar una lavadora. Y ese mundo se iba reduciendo. Había gentes que vivían en nuestras sociedades rodeadas de gente en grandes ciudades y sin embargo no tenían a nadie a quien acudir cuando tenían un pequeño problema doméstico. Este tema se ha agudizado y es por lo que yo creo que la reflexión que queremos hacer ahora, le hemos puesto el título del bienestar, pero podíamos hablar de las sociedades del malestar. Pero claro, hablar de sociedades del malestar como las nuestras, donde hay niveles de sistemas sanitarios, niveles de sistemas educativos, niveles de apoyos sociales, cuando estamos viendo lo que estamos viendo alrededor, pues es muy difícil. Y cuando además somos incapaces de intentar entender por qué vivimos en un mundo de migraciones, en un mundo donde hay gente que huye de los sitios donde han nacido para intentar buscar, aun con el riesgo que ello conlleva, unos horizontes nuevos donde puedan recuperar una cierta dignidad personal y el pensar en que tienen un futuro abierto. Tenemos relativamente pocas preguntas, tenemos 2 de ellas, que las voy a leer. Bueno, Pedro Pablo había hecho una reflexión, no tanto como pregunta, que decía que hay una pandemia de sobreendeudamiento provocado por la invasión tecnológica y por los cambios en poco tiempo, abarcando una gran dimensión estos cambios. Se pregunta a sí mismo si consideramos urgente y necesario un proyecto global de resiliencia humana hasta este mundo global. Jaime dice, pero las obligaciones deben de ser propuestas y hasta el momento las propuestas son todas contemplativas. En lo social y los estados de gobernanza opta por los subsidios, no por las obligaciones. Antonio decía, sería interesante comparar la situación de hoy con la Europa después de la Primera Guerra Mundial. En este momento el mundo existente se derrumbó. Yo no sé si vosotros quisierais hacer algún comentario a estas primeras consideraciones. Mira, yo si me permitís, quería coger un poco un comentario, bueno, una de las cosas que ha dicho Gregorio antes, ¿no? La de que necesitamos un yo con más conciencia de nuestras deudas con los demás, ¿no? Además de lo de la serenidad que yo compartía, ¿no? Y uniendo un poco a lo que tú dices de Risman, que nombrabas, ¿no? De la muchedumbre solitaria. A ver, yo creo que o sea, Risman decía que había como en la muchedumbre solitaria, que es un libro de 1950 y algo, creo recordar, ¿no? 54, sobre cómo de la sociedad americana creo recordar que decía que había individuos dirigidos por las tradiciones, individuos que funcionaban como un radar
individuos que funcionaban como un giroscopio, ¿os acordáis? Lo de, dejando de lado de las tradiciones, lo del radar era, a mí me recuerda mucho a lo que sucede en la actualidad, ¿no? Es decir, tú vas por la calle, alguien recibe algo ¿no? en una red social, en esas tecnologías que nos hemos dado, que nos prometieron conexión y nos han dado aislamiento finalmente, y la gente funciona, ¿no? Como le llega una onda, que es esa información, y actúa como si fuera un radar, ¿no? Y proponía que necesitamos una vida que fuera un giroscopio, es decir, personas que tuvieran la capacidad, de alguna manera, de regirse a sí mismos, ¿sabéis? De tener criterio propio y de funcionar con respecto a este criterio propio y capaces de moverse, ¿no? Creo que Risman iba por ahí, ¿no? Yo lo que veo cada vez, ¿no? Es esta sociedad en la que los individuos funcionamos no por ese giroscopio, por esa necesidad propia, por esa evaluación propia. Creo que eso nos aísla, creo que ese funcionar como un radar nos ensimisma más, nos mete más hacia adentro y nos falta, yo lo decía antes, ¿no? O sea, ese giroscopio personal yo creo que en todo caso nos acerca mucho más a las relaciones que, que le deja al individuo solo, ¿no? Creo que nos falta, y estoy de acuerdo con Gregorio, ¿no? Nos falta comprender que el yo solo se hace a través de los otros. Sabéis que no hay otra posibilidad, o sea, que el yo se construye, vamos, que el yo poco más o menos que es una cosa que le damos mucho valor ahora, pero que para mí que es claramente comunitaria y es claramente social en ese sentido. En la medida en que no nos demos cuenta que para ese giroscopio personal y para poder de alguna manera dirigirnos desde nosotros mismos siempre necesitamos a los demás, siempre vamos a estar en una sensación de temor, de inseguridad, ¿sabéis? Yo creo que necesitamos retomar eso. Hay un documental que me estaba antes acordando que se llama, es un documental que se llama La teoría sueca del amor, no sé si habéis visto, y la teoría sueca del amor habla de una decisión que se toma en Suecia en un momento determinado, de que los hombres sean independientes de las mujeres, habla de cómo cada vez hay más personas en Suecia que tienen más mujeres que tienen hijos y la necesidad de un hombre, va contando la importancia o desimportancia de la interdependencia en la sociedad sueca y acaba con una intervención de Bauman, ya bastante mayor, que dice que detrás de la soledad del individuo, o sea, detrás del aislamiento, ahí no hay absolutamente nada que trenzar, ¿sabéis? Que no hay nada que tenga que ver con ese hombre solo. Yo creo que estamos ante una situación en la que ese aislamiento en parte explica muchas de las cuestiones que estamos viviendo en este momento, ¿no? Creo que explica cómo funciona nuestra sociedad, creo que explica la epidemia de soledad y creo que explica algunos de los miedos, ¿no? O ese cansancio que decía antes Gregorio sobre nuestra propia humanidad, ¿no? Es decir, creo que somos cada vez los individuos más metidos para adentro, sin esa conexión que funcionamos como ese radar. Yo creo que ahí radica gran parte de las cuestiones. Sí, un par de cosas, si me permitís. Primero, que estamos educados, al menos los de mi generación, en la confianza en que los grandes relatos tenían una capacidad contrastada para explicar el todo, ¿no? Cuando se han hundido esos grandes relatos, resulta que no acostumbramos, no sabemos cómo vivir entre fragmentos del todo. Pero ese es el reto. El reto es asumir que no disponíamos antes con los grandes relatos tampoco, ni disponemos ahora, ni dispondremos probablemente jamás de imágenes del todo que nos lo muestren tecnológicamente como algo sobre lo que se puede operar de acuerdo con nuestra voluntad. El todo siempre más grande, más complejo y con frecuencia más frustrante, ¿no? Saber, tener conciencia de que vivimos entre fragmentos y que por lo tanto nuestra imagen será parcial, creo que no tiene por qué ser algo lamentable. Puede ser perfectamente tranquilizador e incluso puede ser un elemento para la serenidad necesaria. Si no, caemos en esta tensión permanente entre lo real y lo posible, en la cual nos cuesta entender que lo posible siempre crece en detrimento de lo real
y soñando mundos posibles nos hemos quedado con una realidad muy pequeña que resulta pues que no está a la altura de todas aquellas esperanzas que habíamos proyectado sobre ella. Conocí a Bauman, ya que ha aparecido varias veces, en un pueblecito de Canarias, en Agüimes. Y le pregunté, pues me parece una persona entrañable, muy asequible, y tuve el atrevimiento de preguntarle, pero de verdad se cree usted lo de la sociedad líquida? Y su respuesta la tengo perfectamente grabada, que me decía, sí, pero por eso son necesarios los amores sólidos. ¿Eh? Precisamente porque la sociedad es líquida necesitamos agarraderos. ¿Y esos agarraderos dónde están? Pues resulta que hay que volver a defender, a mi modo de ver, todos aquellos agarraderos que te permiten habitar en los fragmentos, no solamente el del amor, también la fidelidad, el perdón y un grupo de pequeñas virtudes, porque yo no creo, de verdad, no lo creo, que el pasado ya no nos sirva para explicar el presente. Yo a veces me encuentro más respuestas en Platón para entender lo que nos pasa, por ejemplo, cuando define la democracia como teatrocracia, pues me parece que es digno de ser pensado. Creo que hay en el pasado un grupo de virtudes digamos, de contrastada eficacia que conviene recuperar. Y entre ellas, precisamente, todas aquellas que nos permiten agarraderos para poder conseguir alguna estabilidad, alguna permanencia en el presente. El pecado de Heráclito y de todos aquellos que dicen que todo fluye es la melancolía, porque nunca pueden conseguir aquello que desean. Es decir, lo posible se ha inflacionado de tal manera que lo real no tiene subsistencia, no tiene consistencia. Esos agarraderos, insisto, para mí en primer lugar están el amor, el segundo la fidelidad y el perdón y por supuesto la conciencia de que yo no soy yo sin los otros, insisto, que yo soy el I. Si me quiero enriquecer como I, no solamente tengo que trabajar sobre mí, sino que tengo que trabajar con aquellos con los que establezco relaciones de copertenencia. Claro, Oye, Gregorio, tenemos dos. Una cosa muy breve, José Manuel, pero Gregorio, precisamente en estos agarraderos sí yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Lo que a mí una de las cosas cuando ¿no? te pones a analizar un poco las relaciones, ¿no? Desde la psicología, ¿no? Claro, lo que precisamente se ha conseguido en los últimos 4 o 5 ¿no? décadas es que aquello que significaban agarraderos, por ejemplo, ¿no? Los lugares de encuentro, de culto, han desaparecido. Los sindicatos que también hacían de agarraderos han desaparecido. Lo que significa agarradero con otra persona es que a veces tú te agarras a otra persona y la otra persona te agarra a ti, ¿no? Es decir, aquello que nos vinculaba, yo creo que los hemos ido un poco como denostando por un lado y por otro lado, yo creo que hemos ido como arrancándolos, ¿no? De esta sociedad. A mí me parece que la vida, y en este sentido yo creo que hablaba Bauman, ¿no? Cuando decía la anécdota del amor, esa que te contó en ese pueblo de Canarias, que es deliciosa, ¿no? Lo que viene a decir es que al final lo que nos saca de la mayor de las fragilidades precisamente es aquello que nos fragiliza, ¿no? En este caso, las relaciones verdaderas, el amor, es decir, lo que te pone en cuestión en el fondo es también lo que de alguna manera te hace poder respirar, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Perdona, José Manuel, que te he cortado. No, simplemente que tenemos dos preguntas más y algún comentario más en el chat, pero yo quisiera hacer una mención a que yo tuve la suerte profesional de que allá por los años 90, comienzos de los 90, participé activamente en la implantación de lo que luego hemos llamado Sociedad de la Información en España y participé y colaboré con la producción del informe que hizo Juan Luis Cebrián entonces para el Club de Roma titulado La Red. Y ahí apareció un profesor de la Sorbona, Pierre Levy, que nos hablaba de la inteligencia colectiva. O sea, el mundo de redes en el que estamos y en el mundo de redes sociales iba a generar unos modelos de inteligencia colectiva que iban a interactuar entre ellos. Lo que ninguno de nosotros éramos conscientes, quizá porque el mundo de las redes era un mundo muy pequeñito, los móviles no había smartphone, no había las conectividades que ahora conocemos,
Y evidentemente lo que se ha producido es una gran confusión y sobre todo un aumento inmenso de la complejidad. A cualquier idea, cualquier noticia, cualquier sugerencia, hay miles de sugerencias alrededor que lo que hacen es que nos encontramos con una panoplia de posibilidades que nos desconciertan totalmente y creemos que estamos en un mundo complejo donde no sabemos qué reglas gravitatorias, perdonadme entre comillas, podrían gobernar esa avalancha inmensa de conocimientos, de informaciones, de propuestas de soluciones. Y en ese mundo de complejidades, resulta que se nos están olvidando que hay ciertas reglas de gobernanza que nos dimos en su momento y que ahora no sabemos cómo aplicar. Y en ese sentido, la pregunta de Gemma, que va dirigida a ti, Gregorio, dice: me gustaría conocer su punto de vista respecto al aspecto moral de los derechos humanos. Es decir, más allá del reconocimiento jurídico que actualmente está en muchas sociedades democráticas y tratados internacionales, siguen ocurriendo atrocidades como las guerras actuales y la desigualdad. Gracias. Y hay una que dice, de Mari Carmen, que dice: nos tenemos miedos unos de otros. Vivimos con la idea del sálvese quien pueda, porque este es el gran problema. O sea, al final intentamos meter todas esas complejidades que nos rodean en algunas seguridades para cada uno de nosotros. Y eso es lo que hace que nos lleve a la soledad, porque las seguridades de cada uno de nosotros son distintas del de al lado. Y esto nos impide a veces diálogos y nos impide compartir. Y sobre todo nos impide encontrar ideas fuerza que nos aglutinen en torno a proyectos colectivos. Hay una referencia a los creadores en Norteamérica de la sociedad civil. Había un libro de uno de ellos que se ponía de ejemplo de que debido a la gran cantidad de medios y a la gran cantidad de posibilidades de esas inteligencias colectivas de Pierre Levy, los americanos iban a las boleras ya solos, no iban en familia, no iban en grupo, no compartían. Es un poco la pérdida de asociacionismo que se está dando ahora en nuestras sociedades y que empieza a ser una preocupación, porque hace poco el presidente del Comité Económico y Social Europeo, en una charla en Madrid, recordaba que uno de los problemas que está habiendo con la emergencia de las redes sociales es la caída de asociaciones profesionales que buscaban objetivos comunes y que de alguna manera se planteaban de alguna forma la defensa de unos intereses, a lo mejor de unos poquitos frente al resto, pero eso está conduciendo a una individualización creciente que hace que cada cual se encuentre en esa situación del sálvese quien pueda, de la cual habla Mari Carmen. No sé qué tienes que decir tú, Gregorio, y si tú, Javier, Pues quieres añadir algo. vamos por partes. Hay una metáfora que ha tenido un grandísimo éxito, sobre todo a partir de Newton, pero ya desde bastante antes estaba en uso, de que caminamos a hombros de gigantes, ¿no? De que si podemos ver lejos es porque los que nos han precedido han ido acumulando conocimientos y por eso nosotros podemos subirnos encima de ellos y ver el futuro. Pues bien, eso que funciona con la ciencia, la tecnología, las matemáticas, no funciona con las cosas humanas. La ciencia, la tecnología, las matemáticas tienen un logos discursivo basado en la lógica. Las cosas humanas son de otra manera, necesitan lo que podemos llamar un logos filantrópico. Esto se puede traducir de una manera muy clara de la siguiente manera. La razón que ha sido capaz de construir la bomba atómica no puede ser la misma razón que decida sobre su uso. Hay entonces dos dominios distintos. Pero es que ese caminar sobre gigantes ha dado como resultado en estos momentos que el gigante va creciendo ciertamente sin que nosotros gobernemos su crecimiento y no nos permite fijar la mirada en un punto del futuro porque todo adelanta con demasiada rapidez. Es decir, digamos que desde un punto de vista científico-tecnológico, ese gigante va creciendo como un golem, ¿no? De una manera desmesurada. Pero piensen ustedes que si Sócrates apareciese hoy entre nosotros y se sentase aquí un rato a nuestro lado, después de superar la sorpresa inevitable por ver pues las tecnologías que nos rodean, cuando tratásemos las cosas humanas, él tendría mucho que decir. Las cosas humanas
son, perdónenme la pedantería, no éticamente heterogéneas. Hay que conocerlas de manera distinta, hay que tratarlas de manera distinta. El paralelismo que llevamos arrastrando desde hace tiempo entre desarrollo tecnológico-científico y desarrollo humano, que en el fondo era el ideal de la Ilustración, no se mantiene. No hay desarrollo humano en el sentido, o al menos en la misma proporción que hay un desarrollo científico y tecnológico. Y eso, pues, nos lleva de nuevo inevitablemente a hacer frente a nuestras miserias. ¿Qué hacemos con nuestra finitud? ¿Qué hacemos con nuestra limitada experiencia de las cosas? ¿Qué hacemos con el hecho de que todo lo acumulado por centenares de generaciones, una generación puede olvidarlo? ¿Qué hacemos con ese acontecimiento humano que es que llegamos al mundo ignorantes y por lo tanto no podemos aprenderlo todo y estamos condenados por eso mismo a tener experiencias fragmentarias del humano, ¿no? Miren, sigo insistiendo que el miedo real del presente es el miedo a nosotros mismos, porque sabemos que ese gigante sobre el que vamos, en cuyos hombros vamos, lo hemos creado nosotros y ya no lo podemos controlar. Pero al mismo tiempo creo o quiero creer que la respuesta a nuestros males está un poco en el Decamerón. Cuando las grandes estructuras hacen aguas, pues hay que volver a contarse en historias en pequeños grupos. Tenemos que volver a encontrar al otro próximo. Al otro próximo no porque sea otro, sino porque me permite una posibilidad de ser yo. Eso, bueno, habrá que defenderlo para ver, y esa es la cuestión, para ver si somos capaces de dar forma a un humanismo para los tiempos que vienen, porque sin duda lo vamos a necesitar. Sí, yo hay una cosa que me parece, ¿no? Ahora cuando estabas hablando de esto, Gregorio, ¿no? Yo creo que hay una cuestión a mí que me preocupa mucho, que es que hemos también dado una imagen, tú antes lo nombrabas, ¿no? En psicología siempre ha habido dos tradiciones, ¿no? Y antes yo lo he intentado un poco argumentar, ¿no? La tradición más hedónica, desde el punto de vista de la psicología, que siempre ha tenido que ver con las emociones positivas y la satisfacción, y una mirada más pseudoimónica del bienestar, que ha tenido que ver siempre más con el desarrollo personal, con el encuentro también con uno mismo, con el desarrollo personal, con el legado. Yo creo que también nos hace falta reconvertir un poco, y eso por eso yo en mi introducción he intentado, ¿no? Decir que la felicidad o que este ideal que tenemos en este momento de lo que es un buen vivir engañoso, porque yo creo que nos domestica mucho, ¿no? Esa mirada de una vida buena como, en fin, resort de Punta Cana all included, vamos a decir, sin estar con los demás y mezclarnos en los problemas. Creo que ahí lo que encontramos es pues hastío, aburrimiento y vacío, ¿no? Yo creo que necesitamos también dar respuestas en otros, ¿no? En otros ámbitos, por ejemplo, en el de buscar enfoques de una vida buena o enfoques de una vida buena donde se pongan en relevancia, yo creo que valores que nos hemos dejado un poco por el camino, ¿no? Y uno de ellos es el valor, por ejemplo, tú decías antes virtudes, ¿no? ¿no? Has nombrado algunas, ¿no? Pero yo creo que hay una que tiene que ver un poco con la necesidad, para mí imperiosa, de volver a comprometernos con los demás, ¿sabéis? Con el compromiso. Con esa necesidad de que a pesar de que esté mejor tirado en el sofá, por decirlo así, creo que me tengo que comprometer con los otros a pesar de las dificultades que son inherentes a las relaciones, ¿no? Porque no hay relaciones que no defrauden, no hay relaciones en las que, ¿no? Que a veces uno no se sienta del todo bien entendido, reconocido, valorado, lo que fuera, ¿no? Pero sí que creo que tenemos que reivindicar algunas cuestiones, por ejemplo, la del compromiso, que a mí me parece que esta sociedad cada vez hace menos énfasis y que creo que nos conducen en parte también pues a donde nos llevan, ¿no? A esa especie de vacío y a lo que tú antes decías, ¿no? La ausencia de agarraderos, ¿no? Donde poder ponerse ahí un poco y respirar. Hay un tema, y tenemos que ir acabando ya porque el tiempo se nos echa encima.
el Club de Roma, cuando se crea en 1968, se crea porque Aurelio Peccei y Alexander King están viendo que estamos ante un momento donde era necesario superar lo que se había acordado en los años 40, a finales de los años 40, después de la Gran Guerra. Pero una de las cosas que ellos tienen muy claro es que la misión del club tiene que ser contribuir al desarrollo humano y contribuir a que la calidad de vida llegue a todos los ámbitos del planeta. En aquellos momentos ellos contaban con un acervo tecnológico mucho menor que el que tenemos ahora. Piensen que los límites al crecimiento genera una obsesión porque el planeta es limitado, pero sobre todo es limitado en cuanto a que se supone que no va a haber tanto petróleo como el que se va a necesitar a medida que vayamos creciendo. Se habla entonces del pico del petróleo y se habla de muchos temas, pero sorprendentemente, en un libro que Aurelio Peccei escribe unos años después, en el 76, que se llama La calidad humana y que si lo encuentran en una librería de viejo, cómprenlo porque es la manera en que él va dando y va intentando crear el Club de Roma y cómo va incorporando a gente de un tipo y de otro. Él hace al final una reflexión tremenda y es la reflexión de que podemos ponernos una serie de planes para la humanidad. Podemos pensar en desarrollos industriales o en desarrollos políticos, pero hay que volver a recuperar el desarrollo de nuestros corazones y de nuestras inquietudes y de nuestras esperanzas. Y hay un tema que es que tienes que encontrar una manera para el compromiso y que te tiene que mover el amor hacia los otros en ese compromiso. Esto es algo que yo lo repartí en una junta directiva del Club de Roma hace unos años y sorprendentemente causó sensación. Más sensación me causó que luego, unos años después, en una conferencia en Barcelona, alguien lo usaba como unas ideas propias que había copiado de aquel libro que debía haber comprado en una librería de viejo, ¿no? Pero es cierto que nos falta ese compromiso y eso que él resalta, el amor humano, el amor hacia los otros, el compromiso con los otros, porque al final él, como decía ya San Pablo, no nos salvamos aisladamente, nos salvamos en racimo. Y o volvemos a descubrir los racimos, o me da la sensación de que esta vid se nos va a agostar. Yo quisiera acabar con esto. No sé si nos queda alguna pregunta más, pero creo que ha sido un buen prólogo para este ciclo, que nos va a llevar a que el próximo día 12 de diciembre hablemos de las nuevas muchedumbres solitarias y de esas muchedumbres que al final, si quieren sobrevivir, habrá que ser solos juntos, como decías, Javier, cuando pusiste el título de la próxima sesión. Bueno, no sé si tienen ustedes alguna pregunta, si no, cerraríamos, les dejaríamos tranquilos. No piensen mucho, los que somos un poco mayores, tenemos tendencia a la tristeza, porque quizá el recordar la frase de MacArthur nos llevaría a ser más jóvenes y a veces las piernas y los recursos musculares ya no nos dan. O sea, debemos de cuidarnos y por mucha ilusión que tengamos, la verdad es que a veces no nos llega el ánimo para, bueno, algunos incluso como yo, ya solo le dejan intervenir en aperturas y cierres porque quizá no sea capaz de hacer exponer ideas tan brillantes como Javier y Gregorio. Pero muchísimas gracias a todos por su atención y muchísimas gracias a nuestros ponentes. Muchas gracias.